Hola, bienvenido a mi canal. Hoy te quiero mostrar cómo empieza el proceso detrás de mis ilustraciones. Primero hablemos de la idea. Hoy trabajaré con base en un boceto que hice hace mucho tiempo y que encontré por casualidad hace poco, así que decidí recrearlo nuevamente, pero esta vez no lo voy a interpretar sobre papel, sino voy a utilizar lienzo. Inicio con unos trazos ligeros para definir la estructura básica. Comenzando por la cabeza, creo que es muy importante definir qué es lo que vamos a realizar. En este caso yo voy a realizar un personaje femenino. Quiero comenzar con las líneas básicas de la cabeza para comenzar a proporcionar entonces los rasgos faciales o a colocar los rasgos faciales, lo que me va a permitir darle la primera visión o el primer sentido de las ideas de mi personaje. Una vez que construyo la cabeza y los rasgos faciales, ya puedo pasar a otras partes del cuerpo, pero por lo menos para mí es muy importante establecer ese momento en el que voy a ir colocando todo en su lugar. En líneas generales, los materiales que yo utilizo para este primer momento son muy básicos. Simplemente el soporte sobre el que voy a trabajar, en este caso sería el lienzo, un portaminas y un borrador. Eso me sirve para gestionar la idea principal o la idea básica del boceto que luego voy a trabajar con pintura. Para marcar la imagen, es decir, para dibujar la imagen, usualmente no utilizo grafito convencional. Me parece que es un material algunas veces muy denso y que cuesta un poco retirarlo con la pintura. Por lo tanto, he descubierto últimamente que me gusta mucho dibujar con minas de colores. Usualmente casi siempre mi trabajo se hace en las primeras fases con color, específicamente azul o rosa. Estas minas son bastante interesantes porque son bastante grasas, entonces cuando comienzo a trabajar con la pintura son muy suaves también. Cuando comienzo a pintar sobre el formato se diluyen rápidamente, entonces no tengo que preocuparme mucho acerca del boceto inicial porque sé que prácticamente queda diluido en el momento en que comienzo a gestionarlo con algún medio acuoso. Una vez que ya tengo ya la cabeza con los rasgos ligeramente definidos, comienzo a trazar las proporciones del cuerpo, las manos. Esta es una figura que va a estarse mirando la mano de alguna manera porque va a haber algo interesante allí. Es una representación del mar. Me gusta muchísimo trabajar con personajes alegóricos o con personajes mitológicos. Creo que es uno de mis temas favoritos. Siempre lo vinculo con la imagen femenina porque me gusta mucho trabajar la delicadeza de los rasgos faciales femeninos. Entonces en este caso voy a hacer una representación de lo que para mí vendría siendo la marea, o mejor dicho, la parte del mar cuando está un poquito alta. Entonces voy a trabajar con esta representación, que es una chica que va a sostener un pequeño bote, simulando que es la marea, tratando de mover lo que tiene en sus aguas. Una vez que ya tengo lo más básico de mis procesos realizados, avanzo añadiendo detalles o definiendo mucho más la estructura básica que tengo del personaje. Ya estoy creando o ajustando lo que vendrían siendo las proporciones del personaje. En fin, la pintura es simplemente como construir una casa. Simplemente necesitamos una base inicial con una buena base y luego continuamos construyendo en la medida en que vayamos necesitando más elementos. Como pueden ver, a medida que he avanzado, empiezo a añadir más detalles, ajustar proporciones. Creo que este momento es la base crucial porque es donde realmente mi personaje comienza a crear vida. Al principio el dibujo solo tiene unas pocas líneas que me sirven de guía, pero posteriormente voy definiendo y voy verificando todo lo necesario para ir construyendo este modelo lo mejor posible.
Puedo decir que mi estilo me permite de alguna manera fluctuar entre los modelos clásicos de proporción porque trabajo más desde la libertad que otorga la ilustración. Creo que la ilustración es una manera o un género fascinante con el que podemos jugar mucho más con el concepto o con el contenido de la narrativa que de alguna manera con las proporciones o con el academicismo de la obra. Por eso me he dedicado a hacer ilustración desde hace un tiempo para acá, y bueno, esto crea la potencialidad de que pueda tener tal vez un poco más de libertad en cuanto a la representación que si estuviese sujeta a un trabajo netamente clasicista o académico. En este aspecto creo que para mí ha sido muy liberador abordar este género porque me permite elaborar personajes con un abanico de posibilidades muy amplio y claro, también me permite jugar con la narrativa, con la imaginación, con muchísimos elementos que van nutriendo progresivamente todo mi trabajo y bueno, de alguna manera me permite deambular con gracia, por así decirlo, entre la ilustración y algunos ingredientes de la representación convencional. Realmente considero que mi trabajo es bastante clásico dentro del género de la ilustración, pero sí me permite de alguna manera generar algunos cambios que funcionan para mí. Ahora estoy construyendo parte de los elementos que vendrían a representar el mar. No los estoy definiendo mucho propiamente ahora porque es simplemente la parte del boceto. Posteriormente eso lo voy a trabajar con la pintura, en donde planeo hacer un trabajo quizás un tanto lineal y básico en este sentido o en relación a estos elementos, pero por ahora simplemente voy a definir las líneas y lo que respecta a lo que vendría haciendo o lo que va a nutrir todo el trabajo. En este momento voy a simplemente a ajustar todos los rasgos finales y a colocar, ya vendría siendo este el último elemento que voy a colocar dentro de la composición, que vendría siendo la representación del navío o del barco que va a simular que está deambulando sobre el mar y que me parece bien interesante realmente para trabajar. Como podemos ver, ya está casi terminado, entonces aquí lo tienen, el proceso de mi dibujo desde cero. En el próximo video voy a darle vida a los colores, con los colores, y bueno, espero que no se lo pierdan. Si te gustó, regálame un like y no olvides compartirlo con alguien que consideres que le pueda servir o que le pueda ayudar, y suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones si deseas seguir viendo más de este contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video. Bye.